Me hace mucha ilusión estar hoy con todos vosotros aquí. Nunca había dado una charla a un grupo tan numeroso, no me lo esperaba y estoy muy contenta de ver que además muchos sois de fuera de aquí, de España. Y bueno, y es un momento así de compartir que para hacer divulgación de estos temas sobre psicología clínica y más de trastorno de la conducta alimentaria que nosotros, y luego pues tendremos oportunidad de hacer un intercambio de impresiones con las preguntas que me queráis hacer. Entonces, bueno, el tema es el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria. No tenemos demasiado tiempo, por lo tanto, no voy a explicar, por ejemplo, lo que son criterios diagnósticos. Me voy a centrar directamente en el tratamiento y en cuestiones más prácticas que pienso que pueden ser más de interés. Me voy a centrar en los trastornos de la conducta alimentaria principales, como son la anorexia, la bulimia y trastorno por atracón, aunque habría otros como el trastorno de evitación y restricción de alimentos o la regurgitación o la pica, pero estos son de menos interés, de menos frecuencia, así que me voy a centrar en los trastornos principales. Muy bien. Voy a empezar con la anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa, por decirlo brevemente, es el trastorno que consiste en que la persona se ve gorda o se ve con más dimensiones de las que en verdad tienen, y entonces empieza a iniciar conductas de pérdida de peso, como son típicamente el hacer dieta, pero también la actividad física excesiva. La anorexia es un trastorno especialmente grave, no hay ninguna terapia psicológica que dé unos resultados muy halagüeños sobre su eficacia. Y bueno, y ahora cuando vaya comentando distintos aspectos del tratamiento ya os iré diciendo el porqué de la gravedad. Pero bueno, simplemente solo con tener el dato de que hay como un 7% de muertes en casos de anorexia, el trastorno mental que más muertes produce, pues ya con esto nos podemos hacer una idea. El primer punto, antes de abordar cuestiones más específicas, sería crear en el paciente conciencia del problema y motivación para el cambio. Y esto muchas veces pues ya cuesta mucho, porque el caso típico de un paciente con anorexia es que no reconoce su problema, es que a lo mejor viene por parte de los padres porque la han visto deteriorarse mucho físicamente, pero este paciente, me referiré sobre todo en femenino porque el 90% de los casos son mujeres, ¿vale? Pues esta paciente no ve el problema que tiene, ¿vale? Como hay un síntoma determinante en el mantenimiento de estos trastornos, que es la distorsión de la imagen corporal, como he dicho, no se ven con el tamaño del cuerpo que realmente tienen, pues entonces esto es algo que perjudica mucho de cara a ser consciente del problema, porque si se ven gordas o se ven normales, todo lo que estamos contando de que su estado físico está deteriorado, no lo ven y no se lo creen. Y además muchas veces las consecuencias físicas que empiezan a aparecer de cansancio, de mareo, de pérdida de concentración, de caída del cabello, etcétera, hay pacientes que ni siquiera están notando estas consecuencias, entonces tampoco tienen motivo como para el cambio, porque muchas dicen, no, si yo hago de todo, no tengo ningún problema. Yo ahora tengo una paciente con anorexia, por ejemplo, que se va a escalar y se hace unas caminatas muy, muy espectaculares y escalando y lo hace perfectamente. Entonces, esto también hace que sea más difícil hablarle de que tienen un problema grave, ¿no? Porque entonces todo lo tenemos que reflejar en el futuro, en que pueda haber unos problemas graves, pero si no se están notando nada, que en muchos de los casos ocurre, pues es más difícil convencer a que hay que cambiar. Bien, una vez que hemos conseguido crear esta conciencia de problema y motivación para el cambio, sobre todo a partir de las consecuencias que puede tener este problema para ellos, a todos los niveles, a nivel emocional, físico, pues que se concentran menos, que tienen cambios de humor muy bruscos, que pierden memoria, pierden atención, el rendimiento disminuye, por tanto, etcétera. Vale, pues pasamos ya a las técnicas específicas. En un primer momento, el enfoque es muy conductual porque, claro, el primer objetivo en un caso de anorexia nerviosa es recuperar el estado físico deteriorado, ¿vale? Porque, de hecho, si no recuperan su estado físico, a nivel psicológico tampoco se puede hacer demasiado porque la propia desnutrición afecta a nivel cognitivo y el nivel de procesamiento de información es muy concreto. Es decir, que no son capaces de hacer abstracciones o de relacionar unos conceptos con otros, sino que su pensamiento es muy limitado y por eso hasta que no
se corrija la desnutrición hasta unos niveles más aceptables, la terapia psicológica no es muy eficaz. Entonces, a nivel conductual, hay que poner una serie de hábitos como que estas personas tienen que comer acompañadas. Es decir, una persona con anorexia no está capacitada para hacerse cargo en absoluto de todo lo que tenga que ver con su alimentación, ni de decidir, ni de servirse el plato, ni de cocinar, ni nada por el estilo. Aquí el problema lo tendríamos si la persona vive sola, entonces lo tendríamos más difícil, pero si esta persona vive con alguien, pues sus padres, por ejemplo, pues son los padres o la madre que es la que habitualmente se hace cargo de la alimentación en casa, la que se tiene que hacer cargo a partir de ahora de la comida. Entonces, por una parte, como también hay un tratamiento nutricional que es indispensable, es decir, hay una dietista que le pone una dieta adaptada a sus circunstancias personales, pues entonces desde ese momento la dietista le transmite la dieta a la madre y es ella la que tiene que preparar sin que la hija intervenga. Y no puede comer sola porque tiraría la comida, engañaría, no comería. Y no saben cuánta cantidad necesitan, esto les crea mucha ansiedad, normalmente pues se ponen menos comida de la que necesitan. Esta distorsión que os hablaba respecto al cuerpo también ocurre con el tamaño de su plato, es decir, que el tamaño, la cantidad que vende comida en su plato es mayor de la que realmente hay y aparte les crearía un gran problema de ansiedad estar sirviéndose y me pongo un poco más, un poco menos, es demasiado, si no ya pues luego en la cena como menos, entonces bueno, es un poco una locura. El otro día una madre me explicaba de una chica que en este caso se estaba sirviendo ya la comida, pues de un segundo plato, se estaba sirviendo con cucharita pequeña. ¿Vale? Claro, esto será porque ella le daba la sensación de que se servía menos, pero bueno, son toda una serie de rituales que forman parte de estos trastornos y si las dejamos a ellas, pues sería un caos. No pueden estar mientras la madre cocina y preguntar, mamá, ¿qué me has puesto? Quítale aceite. No pueden estar delante ni intervenir, ni preguntar hoy qué tenemos de cenar. Aquí la instrucción a la madre es que no conteste. Porque además todo esto fomenta la obsesión, porque ellas no paran de pensar todo el rato qué habrá, qué no habrá, y comparándolo con comidas anteriores, con las subsiguientes, con la actividad física que han hecho, entonces como es un trastorno muy obsesivo no podemos dar pie a que sigan dando vueltas a la cabeza. En los casos de anorexia, como lo normal es que comen muy, muy lentamente, pues también tenemos que inducir a que vayan comiendo cada vez a una velocidad más normal. Por ejemplo, media hora en lo que es una comida principal del día, pero a veces su velocidad normal suele ser la habitual 1 hora o más. Entonces, bueno, pues también tenemos que ir recuperando unos buenos hábitos. Al final, el comer bien no es solo una cuestión de nutrientes, sino que es también una cuestión de todo el entorno que se le da al comer, ¿no? Pues igual que no desmenuzar los alimentos, que también es una conducta típica de ella, o el ritmo a que se cocina, o también, por ejemplo, que hacen que separan la comida por colores. Les cuesta mezclar los alimentos de un plato, les cuesta mezclarlos porque es como la sensación de que así pierden el control, ¿no? Es de esta idea, cuando hablas con una paciente con anorexia, te quedas realmente muy sorprendido porque realmente las ideas que tienen son muy lógicas, ¿no? Pues en un plato podemos pensar, bueno, ¿qué más da? Que esté cada alimento separado, que todo junto, esto es lo que nos dice la lógica, pero sin embargo a ellas pues les causa bastante ansiedad que estén mezclados porque les da la impresión de que hay más. Desmenuzar alimentos, esparcir comida por el plato, bueno, como la comida es temida y odiada, pues todo lo que sea separar, hay que tener también cuidado porque la pueden esconder debajo de pues, la piel del pescado, por ejemplo, la pueden poner debajo, entonces el hecho de esparcirla también es como para que parezca que son restos de comida, pero al final si juntáramos todos esos restos saldría bastante comida. Y luego hay que eliminar todas las conductas de comprobación, pues como en cualquier conducta obsesivo-compulsiva, no pueden comprobar su peso, entonces tenemos que quitar la báscula de casa, esto se hace desde el principio, la báscula o se tira o se esconde. Le pedimos a la paciente todo esto explicándole cómo esto está manteniendo su problema, ¿no? Su ansiedad y su obsesión.
Son conductas que claramente mantienen la obsesión. Entonces, también le explicamos que, y esto es verdad, que cuando retiramos la báscula de casa se relajan, al contrario de lo que pudiera parecer. Porque, claro, de alguna manera, cuando ya saben que no hay manera en que se vayan a enterar de su peso, pues el pensamiento obsesivo baja de intensidad y las deja más tranquilas, como pasa con cualquier otra conducta obsesivo-compulsiva. Todo lo que se explica hay que hacerlo con gran comprensión, es decir, hay que evitar el estilo autoritario porque si no, estas pacientes las perderemos. Hay que explicarlo todo muy bien, que lo entiendan bien, animarles a que nos pregunten cualquier cosa que no entiendan, a transmitirle ánimo, apoyo, paciencia, que le entendemos, empatía. Y bueno, eliminamos también el resto de conductas de comprobación, ¿vale? Pues no mirarse con otros, mirarse al espejo, tocarse, porque normalmente pues siempre están tocándose las piernas o la barriga. Entonces, bueno, o al menos que intenten hacerlo lo menos posible, ¿no? Si no pueden hacerlo del todo, hacerlo lo menos posible. Vale, hacemos una planificación de la comida, que hay que comer, la lista de la compra y cuándo cocinar, si fuera que no, si son ellas las que se tienen que hacer cargo de su comida y no hubiera la madre, porque también no suele haber una buena planificación, que es otro de los buenos hábitos que necesitamos en estos trastornos. Entonces a veces pues pasa que abro la nevera y no tienen que comer y coger lo primero que pillan, que justo no es lo que necesitan, ¿vale? Entonces hay que ir al antes de comer también, en función de la dieta de la nutricionista, pues hacer una lista de lo que necesiten comprar para cada semana, hacer una compra semanal y también asignar un momento al día para cocinar, porque también como es algo temido, pues pasa que es que tenía solo 5 minutos para cocinar, para prepararme la comida y entonces ya no me daba tiempo a cocinar. Entonces, vale, hay que darle importancia a la nutrición, a la alimentación, la importancia que tiene. Si lo más importante de nuestras vidas es alimentarnos bien, si no nos alimentamos no vivimos, no tenemos salud, por lo tanto hay que darle a esto toda la consideración que merece. Y entonces hay que tratarlo de un tema de valores, ¿no? De valor del autocuidado, y si la comida es lo que me hace estar viva, le tengo que dar todo el tiempo que necesita, tanto de ir a la compra como de cocinar, como de comer. No vale esto de comer en 5 minutos porque llego tarde a clase, sino que hay que asignarle el tiempo adecuado. Damos, claro, los psicólogos también tenemos que tener información, para estos pacientes tenemos que tener una información básica sobre nutrición, porque claro, tienen una idea muy errónea sobre todo el tema de la alimentación y el peso y nosotros tenemos que estar preparados para poder trabajar con estos pacientes esa idea. Entonces, bueno, os comentaré algunas de ellas, las más importantes. Por ejemplo, no hay nada que engorde, ningún alimento engorda. Que esta idea no solo les resulta extraña a las pacientes con anorexia, sino también a la población en general, porque, bueno, sabéis que muchísima gente dice pues que los dulces engordan o que el pan engorda o lo que sea, ¿vale? Bueno, pues esto no es verdad. Y no es verdad por el siguiente motivo. El peso es un resultado entre lo que comemos menos lo que gastamos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Lo que comemos no quiere decir que lo que comemos en un momento dado eso ya se traduce en peso, sino que al cuerpo lo que le importa son los hábitos tanto de alimentación como de actividad física. Entonces, el cuerpo no nos mira con lupa de ver qué hacemos en cada momento, sino que él es como si mirara en varios días, pues por ejemplo 5 días, una semana, y es como si dijera, bueno, aquí, ¿qué ha predominado? ¿De acuerdo? Entonces, si ha predominado pues una sobreingesta en calorías, pues entonces hay una subida de peso. Si a veces ha habido sobreingesta, pero otros no, entonces no hay subida de peso. Y si en general el consumo de calorías ha sido más bien bajo, entonces hay una bajada de peso. Entonces, siempre el punto importante es que es lo que predomine. Es como si el cuerpo hiciera una media entre diferentes días y eso es lo que acaba determinando el peso. Por lo tanto, esta es la razón de por qué ningún alimento engorda. Y hay 2 criterios también a tener en cuenta para explicar a los pacientes, de que para engordar hace falta que se den 2 requisitos a la vez, mucha frecuencia de comida y mucha cantidad.
Entonces, ponemos algún ejemplo. Si una persona se come un trocito de chocolate cada día, una onza, eso es mucha frecuencia, pero es poca cantidad. Entonces, esto no engordaría. Si una persona se toma una pizza con bacon, nata y otras cosas así bastante calóricas y un tiramisú de postre, todo esto es mucha cantidad, pero si se lo come una vez a la semana es poca frecuencia. Entonces, esto tampoco engordaría. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué engordaría? Pues tomarse 5 croissants cada semana, aparte de la comida habitual, porque un croissant tiene bastantes calorías y 5 días son muchos. O, pues en vez de tomarse un trocito de chocolate, pues tomarse media tableta de chocolate, ¿vale? Entonces, esto, que es cómo funciona el cuerpo, realmente es lo que vemos en el día a día, ¿no? Pues si un día nos tomamos un helado, pues no pasa nada, no engordamos al día siguiente y nos podemos, en verano, pues llega y nos tomamos por lo mejor 2 o 3 helados a la semana y no pasa nada, ¿vale? Entonces hay que ir trabajando sobre estas ideas erróneas que fomentan, mantienen su miedo a engordar. No creas discusiones. Uno de los problemas importantes con las pacientes con anorexia es el tipo de personalidad que tienen. Entonces, tienen una personalidad muy rígida, obsesiva, y es difícil hablar con ellas porque a veces pues se enfadan, son muy resistentes a cambiar cualquier idea que tengan y para el psicólogo, por eso también lo del desafío del título, pienso que es un auténtico desafío trabajar con una persona con anorexia porque te ponen muy a prueba y ya os digo, se enfadan. A mí un par de veces me ha pasado que la paciente ha salido del despacho y se ha ido dando un portazo. Y os aseguro pues, que no es una situación muy agradable que digamos. Y bueno, así que también es un trabajo personal del terapeuta poder mantener la calma, poder entender a estas pacientes que, bueno, pues que están atrapadas por este miedo a engordar y las tienen muy, muy cogidas y hay mucho miedo y muchas cosas debajo que luego también os explicaré. Así que, sobre todo, hay que crear un ambiente de confianza, de comprensión y de apoyo. La báscula, ya lo hemos dicho, la quitamos. La ropa que esté pequeña. Hay muchas veces que tienen alguna prenda de ropa que les sirve como referencia, por ejemplo, unos vaqueros, que son los vaqueros que siempre les sirven para saber si han cogido peso o no. Y entonces se los prueban como una manera de comprobar. Y ropa que le queda pequeña, la siguen manteniendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se las ponen o no le cabe o le está estrecha, y entonces eso hace que más ansiedad y más sensación de lo gordas que están y más angustia. Así que si el objetivo es que tienen que subir de peso, porque en la anorexia siempre hay bajo peso, pues esta ropa la tenemos que quitar porque tiene que hacerse la idea de que poco a poco, de hecho, va a necesitar ropa más grande, no más pequeña. Pues si se sigue empeñando en utilizar esta ropa, solo va a sufrir más. Además de la alimentación, tenemos que reducir la actividad física ya dependiendo del peso en que esté cada paciente, es decir, del nivel de gravedad de su estado físico, o eliminarla por completo, la actividad física, en el caso de que su peso sea muy bajo, o reducirla, ¿vale? Entonces, pues esto se habla con la paciente, se pacta con ella, siempre que sea posible las cosas se pactan, pero si hay una cosa que inevitablemente tiene que ser como nosotros lo vemos y ellas no quieren, pues tiene que ser así, sí o sí. Yo ahora tengo una paciente, que por cierto es psiquiatra, que bueno, tiene un índice de masa corporal de un 15. Y bueno, un 15 es muy bajo. De hecho, ella debería estar ingresada, pero bueno, es un caso grave. Ha estado ingresada varias veces, no ha dado resultados, es un caso crónico. Y bueno, pues resulta que ella se fue el otro día en Semana Santa, me explicó que se había ido 3 días a la montaña y ella no puede hacer actividad física, solo tiene 3 días a la semana un paseo de media hora. Bueno, pues se había ido a la montaña. Y no solo eso, sino que cuando veo a la madre el otro día, la madre me explica que va al gimnasio cada semana, 3 días a la semana, cosa que ella no me había explicado. Bueno, entonces, pues, entonces ella había mentido. La chica había mentido, entonces, bueno, pues esto hay que hablarlo sin reñir, esto entra dentro de, bueno, la habilidad del terapeuta, porque aquí, claro, lo que te sale es reñir y decir, ¿cómo no me has dicho esto? ¿Tú dónde crees que vamos así? Es que no sabes lo que tienes, no sabes lo que te estás jugando, pero todo esto no sirve de nada. Entonces, bueno, pues yo lo que hacía era animarla, que claro, que si ella no tiene confianza conmigo, pues tampoco podríamos progresar mucho en la terapia y que al final era ella
la que salía perjudicada y que bueno, que, por favor, que no me ocultara más información porque entonces no la podría ayudar, teniendo en cuenta que su caso ya es grave, ¿no? Y que no lo teníamos fácil. Evitamos, o sea, la paciente tiene que evitar conversaciones sobre su peso y su figura, tanto con su entorno social como también la familia. Entonces, también hablamos con la familia, que está incluida en la terapia desde el principio, de que no se hace ningún comentario de estás mejor o tampoco entre ellos. O sea, si hay un padre que está haciendo dieta, pues no comentar, uy, he perdido un poco de peso o, uy, tengo que hacer más ejercicio porque aún tengo que perder más. No, estos temas se eliminan porque todos ellas lo llevan a su parte, ¿vale? Entonces, si él dice que le sobra un poco, entonces a mí me sobra mucho más, porque yo me veo mucho más gorda que él. Si me dicen que es que estoy guapa, para cualquier persona con anorexia, guapa equivale a estar más gorda. Entonces, claro, al final es un diálogo que no tiene fin, no tiene un sentido, porque el familiar le dice que guapa está con la intención de animarla, pero la paciente lo que está interpretando es me está diciendo que estoy gorda, entonces tengo que ponerme más en serio con la dieta y con el ejercicio. ¿Vale? Entonces, ni para decirle que te estás quedando muy flaca, que mal estás, porque esto la refuerza en su objetivo de adelgazar y por tanto con más lo harán. Y si le dices que estás mejor, pues también más lo harán, porque dirán eso significa que estoy gorda y se me está yendo esto de las manos. Así que, nada, ya os digo, ni de ella, ni de alguien que sale en la tele, ni de ellos mismos, de los familiares, si es que tuvieran algún problema de que se sienten mal con su cuerpo. Vale. Vale, antes de pasar a trastorno por atracón y la bulimia, que el tratamiento sería igual, os quiero hacer ver cuáles son los puntos principales que están debajo de una anorexia nerviosa. Una anorexia no es solo un deseo de delgadez, no es como, que es lo típico, ¿no? Pues cuando vemos una imagen de una persona con anorexia es porque la vemos ahí muy delgadita, con los huesos marcados y son personas que están obsesionadas con estar delgadas. Esto es verdad, pero no es solo una cuestión física y estética. Las personas con anorexia tienen dos rasgos de personalidad muy habituales que de hecho son factores de riesgo, que son el perfeccionismo y la baja autoestima. Entonces, ¿qué ocurre? Debido a la baja autoestima, estas personas no se valoran en nada. No hay nada que vean bien de sí mismos. Yo ahora tengo una chica que me dice que se odia y que ni siquiera merece curarse. Estos son pensamientos habituales. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando una persona no se quiere por nada y además siente que no tiene el control de su vida, porque es lo que ven, que no controlan nada, el cuerpo se convierte en lo único que pueden controlar. Y entonces de aquí se enfocan en el cuerpo y pueden controlar la cantidad de calorías que comen, ellas deciden cuántas calorías quieren comer al día, pueden controlar cuánto ejercicio hacen y entonces hacer una equivalencia entre el ejercicio, las calorías que queman con las calorías que consumen. Entonces todo esto les da mucho control, porque luego van y pierden peso, a veces saben incluso exactamente el peso que han perdido, o sea, lo tienen súper calculado. Y esto le da como un gran poder. Y entonces aquí vamos a algo mucho más importante que la parte estética, que les da poder. Y el poder les da autoestima, ¿de acuerdo? Porque no tienen ninguna otra manera de mejorar su autoestima. Aunque tengan muy buenas notas académicas, da igual. Yo ahora tengo una chica que tiene notas excelentes, está estudiando ahora en la universidad, tiene notas excelentes, le da igual. Ella piensa que es lo normal, que es su deber sacar buenas notas, que ahora lo que le toca es estudiar y su deber es sacar buenas notas. Entonces no le da ningún valor a eso, por ejemplo, que sería como algo que destaca mucho en ella. Entonces, se valoran a través de su autocontrol. ¿De acuerdo? Entonces, este autocontrol le da una gran sensación de valía personal. Y entonces, una de las cosas que tenemos que trabajar en la terapia es que el autocontrol o el sacrificio por sí mismo no tiene por qué ser positivo. Y esto pues les cuesta verlo, ¿no? Porque claro, en nuestra sociedad sí que se valora habitualmente a las personas que se sacrifican o que se esfuerzan mucho en algo, pero esto no es así siempre. Es decir, entonces aquí dentro del trabajo en valores, y en este caso en el autocontrol,
Entonces lo que decimos, lo que yo le explico es que el autocontrol solo es bueno si va dirigido a objetivos positivos. Es decir, algo que le hace mejorar, que le produce un bien en su vida. Pero si el autocontrol está dirigido a dejar de comer, y dejar de comer tiene las consecuencias en la salud que tiene, hace que estén cada vez más tristes, hace que se aíslen más socialmente, que se estén perdiendo muchas cosas de la vida, porque en muchas situaciones de la vida hay comida y en ellas no están allí, en viajes, etcétera. Entonces, si el autocontrol está llevando a eso, ¿no?, que es hacerse daño, este autocontrol no es digno de valorar. Yo les pongo el ejemplo de que si una persona coge una cuchilla y empieza a hacerse cortes poco a poco en el brazo, y diciendo, mira qué grado de autocontrol tengo sobre mi dolor. Y se va haciendo cortes y no altera ni un músculo de la cara, no se le sale ni una lágrima y se va haciendo cada vez más cortes y al final, después de tener todo el brazo cortado, dice, ¿has visto cuánto valgo? ¿De qué manera autocontrolo mi dolor? Entonces yo se lo pongo de ejemplo a la persona con anorexia, porque claro, esto ella no lo valoraría positivamente, para hacerle un símil con la idea de que cualquier autocontrol no es positivo. De hecho, solo sería positivo aquel autocontrol que sirve para objetivos importantes, para mejorar cosas en tu vida, no para hacerte daño. Entonces tenemos la autoestima, tenemos el control, entonces esto le da un sentido de elevarse moralmente. Ellas se sienten superiores. Ellas cuando ven a otras personas que están comiendo por placer, sienten, no diría asco, puede que sí asco, pero las ven como débiles, dejadas, glotonas. Eso es signo de debilidad. Comer por placer es signo de debilidad. Y de hecho eso es uno de los problemas que intervienen cuando empiezan a sentir placer con la comida, porque de primera es nada. Claro, de primera es todo es miedo y rechazo, pero cuando ya se van recuperando y empiezan a sentir placer, no les gusta nada, porque es como, ¿qué está pasando aquí, no? La comida solo tenía que ser una cosa calculada, no que me diera placer. Entonces, bueno, el ver que los demás comen más que ella, esto siempre lo necesitan, porque así es, bueno, ellos están engordando, yo no. Ellos están haciendo lo fácil, que es comer, y yo no. Yo estoy haciendo lo difícil, entonces yo soy la que tiene valor. Esto es muy importante saberlo para poder entenderla. Y luego, otro de los miedos importantes que tienen es el miedo al descontrol. Entonces, el miedo que tiene una anoréxica es ser obesa. Y si nos vamos a su historia previa, pues en muchos casos tienen momentos o en la infancia o más adelante en que han tenido sobrepeso o obesidad. Entonces, claro, el caso típico sería que por tener sobrepeso o obesidad han quedado muy marcadas porque lo han pasado muy mal, porque se han comparado con otras amigas que estaban más delgadas y ligaban más y entonces eso le ha creado una mala sensación, un rechazo a su cuerpo, porque alguien en casa se ha burlado de su cuerpo y la ha llamado gordita o le ha hecho alguna burla. El caso es que hay un antecedente de una mala relación con el cuerpo y entonces ahora la idea es esto nunca más me puede volver a pasar. Entonces, como tienen un pensamiento de tipo todo o nada, creen que en cuanto empiecen a subir un poco de peso, por poco que sea, aunque fuera medio kilo, esto ya se va a disparar sin fin. ¿Vale? Entonces, este es su miedo, ese es su terror, que cuando empiecen no pararán. Entonces, para no empezar en esa deriva sin fin, entonces no me muevo de lo que estoy comiendo, porque es lo que le da auténtica seguridad, lo que están comiendo. Cualquier cosa, aunque sea solo un poquito más, ya despierta su terror. Vale, pues en caso de atracón o bulimia, la diferencia entre un trastorno por atracón y la bulimia sería únicamente que en el trastorno por atracón no hay conducta compensatoria y sí en la bulimia. Las conductas compensatorias como vómitos, laxantes o ejercicio físico. Estas pacientes, por el tipo de carácter y personalidad que tienen, es mucho más fácil trabajar con ellas. Ya es muy diferente a los casos de anorexia que os decía antes. Es mucho más sencillo, se puede hablar mucho mejor. Y bueno, lo que pasa es que, claro, pensad que el deseo de cualquier persona con bulimia es ser una anoréxica, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que son anoréxicas frustradas, es decir, ellas lo que quieren es adelgazar.
Entonces la anoréxica está allí en la cumbre porque ha conseguido adelgazar, pero la bulímica no es solo que no consiga adelgazar, sino que incluso sube de peso. Entonces, a nivel emocional, esto produce un desgaste enorme y destruye mucho la autoestima, porque realmente para ella es vergonzoso el queriendo adelgazar comer cantidades enormes de comida sin poder parar, ¿no? Entonces, realmente el sufrimiento que sienten es muy elevado y por eso, bueno, pues también hay muchos casos con depresión y esto mantiene el trastorno. Vale, aquí pues también corregimos hábitos, también igual, comer acompañada. Aquí ya vamos introduciendo cambios. La persona con anorexia tiene que limpiar el plato, es decir, no puede quedar ni una miga. Y al contrario, en una persona con atracones, como su tendencia es al no dejar nada en el plato, entonces es bueno para fomentar el autocontrol y dejar un trocito de comida en el plato. Entonces yo les explico que esto es con el fin de que decidan ellas, porque claro, si se comen lo que hay en el plato, es como si parece que da igual que hubiera 1, 10 que 40, ¿no? Porque entonces decide lo de fuera. Pero si te deja algo de comida es que estás decidiendo tú. Y entonces aquí fomentamos el autocontrol. Y de hecho cuando lo hacen, la sensación psicológica que tienen es bastante agradable. O sea, sí que ocurre que se sienten con poder de poder manejar su comida y esto pues ayuda. En la paciente con anorexia le decíamos que comiera más rápido porque come muy despacio y en este caso sería al revés. Una persona que tiene atracones tiende casi más a tragar la comida que no a masticarla y tragar. A veces pues comen en 5 minutos. Así que hay algunas técnicas que sirven para comer despacio, que entonces pues estas se las doy, como por ejemplo que cada bocado, los trozos de comida hay que dividirlos más bien en trozos pequeños, hay que utilizar siempre cubiertos, porque si uno está comiendo con las manos directamente, se come más rápido y los bocados son más grandes. Y tienen que masticar cada trozo de comida, cada bocado, entre 25 y 30 veces para alimentos sólidos y luego pues haciendo una regla de 3 para alimentos que no sean tan sólidos. Esto de primeras, cuando se lo dices, todas ponen una cara así como que son muchas masticaciones las que hay que hacer, pero realmente esto corresponde a un ritmo normal de comer y bueno, pues hasta que vayan aprendiendo el hábito, pues tienen que estar contando las masticaciones de algo, bueno, muchas veces se olvidan porque tienen esa inercia, entonces yo les digo, bueno, pues que se pongan un recordatorio, un post-it o algo así, para acordarse de comer despacio. Esto es importante no solo porque es un buen hábito de alimentación, sino porque también ayuda a sentirse saciada. La sensación de saciedad la sentimos porque hay un núcleo en el hipotálamo que es el encargado de enviarla, el núcleo ventromedial. Y este núcleo funciona no solo en función de cuánta comida hemos ingerido, sino que también en función del tiempo que llevamos comiendo. Entonces está comprobado que la misma cantidad de comida, si la comemos en menos tiempo, llena menos que en más tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, para disminuir la sensación de hambre, que el hambre es un factor que lleva a atracón, pues tenemos que ayudar a que se sienta más saciada la persona. Entonces, vale, pues esto ayuda a comer despacio y también ayuda el estar centrada en aquello que está comiendo, porque si la atención está absorta en otra cosa, por ejemplo, viendo una película muy interesante, pues la atención no está puesta en la comida y entonces al final hemos acabado el plato y decimos, ya me lo he comido, o a veces decimos, ¿y me he comido el postre sí o no? Que no me acuerdo. Eso puede pasar si está nuestra atención muy centrada en otra cosa. Entonces, para evitar eso, también la idea es que tienen que estar centradas en lo que están comiendo. También no hace esto, no hace otra cosa mientras se come, ¿vale? A no ser que sea una conversación, pero una conversación que no esté uno como muy absorbido por esa conversación, es una conversación ligera. El motivo es este. Tampoco pueden cocinar, ni servirse comida, ni decidir. Igualmente, estas chicas, mujeres, chicos, no están preparados para saber qué cantidad es la que tienen que coger, servirse, entonces también tendría que haber otras personas que se encargaran de todo el tema logístico. Esto también va muy bien
que es que cuando no comer de fuentes quiere decir que cuando hay un grupo de personas que están comiendo juntas y se ponen varios platos en el centro de la mesa para que cada uno vaya picando, esto da lugar a mucho descontrol en personas con atracones, porque claro, donde hay mucha cantidad y mucha variedad, son dos estímulos que incitan a comer en cualquier persona. Entonces, en alguien que tiene atracones, pues mucho más. Así que lo que tienen que hacer es tener su propio plato y servirse de todo lo que hay allí en medio, servirse de lo que quieran, las cantidades que consideren oportunas, porque así en su propio plato ven todo lo que tienen, cosa que si no, no lo verían, porque al ir repartiendo no vemos el conjunto total de lo que hemos comido. Entonces así ya sabe claramente que hay una cantidad adecuada y que no se pasará, ¿vale? Porque puede pasar tanto que se haya quedado corta como que se pase. Entonces, vale, pues para asegurarnos que todo va normal, que se sirvan en su propio plato. Y luego de aquí añadimos lo de comer lentamente, porque claro, si se sirve en su propio plato y se lo acaban enseguida y los demás con los que están siguen comiendo, pues más seguramente se van a servir más. Y claro, una vez que se sirvan el plato, la idea es que ya no se vuelvan a poner comida. Esto serviría para casos de bulimia, no ir al baño después de comer para evitar los vómitos y durante 1 hora y media o 2 horas no pueden ir al baño. También, igual que con la anorexia, eliminamos todas las conductas de comprobación de su cuerpo, pesarse, medirse, es decir, quitamos la báscula, que decimos que no se miren en los espejos, en los escaparates, a veces también las maneras de comprobar su cuerpo no son tan explícitas, ¿no? Son más sutiles como mirarse en los escaparates cuando van por la calle. Actividad física, que muchas veces, bueno, no está presente la actividad física en personas que tienen bulimia o atracones. Entonces, pues, como si el peso, si tienen sobrepeso, que a veces, bueno, tanto en casos por atracones como por bulimia, el peso es o normal o sobrepeso. Entonces, si tienen sobrepeso, pues tener una actividad física le ayudará a perder los kilos que les sobren. Y si no la tienen, pues igualmente la actividad física, pues sabemos todos que es muy saludable, no solo a nivel de salud física, sino también a nivel de salud mental. Entonces mejora el estado de ánimo, mejora la autoestima y también una actividad que está ahí para ocuparse y no estás pensando en la comida o en su cuerpo. Evitamos conversaciones sobre peso y figura. Las personas que tienen atracones, claro, son menos reconocidas, ¿no? Que tienen un problema, porque claro, una persona con anorexia, solo con verla ya sabemos que tiene un problema. Pero las personas con atracones no se ve por su aspecto físico y esto le hace sentirse más incomprendida, porque incluso cuando explican que tienen un problema, cosa que les cuesta mucho, pero si se lo dicen a alguien y la respuesta es, ah, sí, pero si estás normal o si tú no estás flaca. Entonces, claro, aquí es como no se le está dando ninguna importancia al problema que tiene, o incluso si le dicen, pero si comes muy bien, entonces ya pues fatal, ¿no? Porque como si el problema fuera que solo es un problema comer poco, ¿no? Entonces, bueno, esto de que no se les vea físicamente, en su aspecto físico, el problema hace que pueda pasar más tiempo hasta que acudan a una terapia y que a nivel social pues no se les dé tanta importancia a lo que tienen, no se les vea reconocido su problema y entonces pues eso pues también les crea angustia. Seguimos informando, bueno, esto siempre, de la psicoeducación sobre alimentación y peso. A todos los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria le damos unos registros desde el principio, desde el primer día de la primera sesión, en el que tienen que apuntar todas las comidas que hacen, en qué situaciones y los pensamientos y emociones que tienen en esa situación de comida. Entonces es aquí donde van apareciendo las distintas ideas erróneas sobre su alimentación y sobre el peso, que entonces lo vamos corrigiendo. Luego vendrá una lista de ellas. Aumentar la motivación, esto es lo mismo. Y técnicas de control de estímulos. No tener alimentos peligrosos. Peligrosos son los que con los que típicamente se dan atracones. Entonces, la primera medida es la contención.
¿De acuerdo? Entonces, como le explicamos, como ahora mismo no estás preparada por ti misma para poder controlarte, hasta que poco a poco vayas aprendiendo a hacerlo, lo que ahora necesitamos es evitar los atracones. Y para ello necesitamos una contención física del entorno. Entonces, evitar los alimentos con los que se darían atracones, que esto hay que preguntarlo en la evaluación, cuáles son los alimentos. Entonces, por ejemplo, los dulces, las cosas de picar, las bolsas de patata, frutos secos, mucho pan, embutido. Entonces, esto no hay que tenerlo, no comprarlo, esconderlo o cerrar el cajón o la cocina con llave. Sí, lo mejor es no tenerlo. Ahora, si hay otras personas en la casa que quieren comer de esto, vale, pues que lo esconda esa persona y que solo sepa él o ella dónde está. Y luego, el cerrar el cajón o la cocina con llave sería una conducta más extrema, que es como si cualquier alimento fuera peligroso, es decir, pues si se comerían hasta mandarinas para darse atracones, pues claro, al final no vale, no podemos dejar una cocina vacía. Entonces, una opción es cerrar la cocina con llave. Aunque esto, bueno, pues afortunadamente no hay que hacerlo a menudo, solo habría que hacerlo con los casos graves. Yo ahora tengo una chica con atracones, que es un caso bastante grave, que, bueno, los padres están desesperados. Bueno, fijaros, habíamos cerrado la cocina con llave en un primer momento porque lo anterior no era suficiente. Es una chica que ahora tiene 24 años y lleva desde los 13 con trastorno de la conducta alimentaria, primero con anorexia y luego con atracones. Ha estado ingresada en anteriores ocasiones por anorexia y ahora pues tiene muchos atracones. Entonces cerramos la cocina con llave, fue bien, pero luego ella tuvo que ir a un logopeda y el logopeda le hizo morder una galleta y para ver cómo era la mordida de sus dientes y para ver cómo tragaba. Y le hizo comer 2 galletas. Bueno, pues a partir de aquí estalló en una crisis. Sus pensamientos fueron que había comido 2 galletas, que eso era muy malo porque eran ultraprocesados, que ahora cómo lo hacía ella, cómo gestionaba eso. Entonces, bueno, pues tuvo una ansiedad enorme y volvió a darse atracones con todo lo que había en casa porque esta chica come cualquier cosa. Volvimos a cerrar entonces la cocina porque ya la teníamos abierta y iba bien, pero yo digo, esto pues fue como una recaída importante, lo de las 2 galletas. Se lo come todo, todo. Y cerramos la cocina, pero realmente es un infierno porque, bueno, esta chica también robaba dinero a los padres para ir a comprar al supermercado de abajo dulce y comérselo, cosa que le hace sentirse fatal, pero no puede evitar hacerlo. Realmente es una auténtica adicción a la comida. Estos trastornos es una adicción a la comida, los atracones es lo que son. Pero, y como todo, pues hay adicciones más fuertes o más suaves. Y ella, pues, muy fuerte, eso, robaba dinero. Y si no, los padres me explican que va persiguiéndolos por la casa, esperando que abran la cocina en cualquier momento y colarse en la cocina. O sea, no los deja en paz, como su sombra. Y bueno, es una situación horrible. Entonces, bueno, estamos trabajando en esto. Una opción es que ingresara, pero no quiere ingresar. En un caso así, lo que habría que hacer es ingresar, pero muchas veces no quieren y cuando son mayores de edad es muy complicado si no quieren. Otra opción es tirar, congelar o dar los restos de comida. Si el que quede restos de comida es un problema, porque se puede dar un atracón con ello, hay que tirarlo a la basura o darlo a alguien o congelarlo, ¿vale? Para las personas que tengan pegas morales en el tirar la comida, aquí la idea es, no tiramos comida como un capricho, tiramos comida porque es mejor opción que esté en la basura que no en tu estómago, si luego eso va a suponer un daño físico y moral para ti. Entonces no te trates como un cubo de basura, es la idea que yo les transmito. Y si ha habido una celebración y había una tarta y se celebra en su casa un cumpleaños, bueno, pues y ha sobrado media tarta, pues de la gente que haya asistido, pues que se lleven lo que haya sobrado. Ir sin dinero y tarjeta, si viéramos que es un problema porque entran en tiendas, en pastelería a comprar dulces, cambiar el itinerario, pues si pasa por una calle donde hay 7 sitios que le encantan y está el dulce que le gusta, pues vamos a buscar hacer otro recorrido, aunque sea más largo, para evitar esas tentaciones.
El hacer una lista de la compra, porque aquí en los casos de atracones realmente también hay bastante caos, porque ir al supermercado y empezar a echar productos y productos, cosas que ni necesitan, más cantidades de las que van a consumir. Entonces, pues claro, esto luego hace que coman demasiado, así que hay que planificar la lista de la compra. Hay que cocinar la cantidad justa para que así no sobre comida. Claro, la idea es, si hay que tirar comida, pues se tira, pero mejor no tirarla. Entonces, hacer un cálculo adecuado de la cantidad de comida que se vaya a comer, tanto si ella es sola como si es de otro miembro de la familia, y no que ha sobrado comida y para no tirarla, pues me pongo yo más. Otra cosa que habría que hacer también es no comer comida de otros, que también a veces no solo comen de su propio plato, sino pues del de la pareja o del hermano que tienen al lado, entonces esto no lo pueden hacer. Y como técnicas de autocontrol, todo esto se va haciendo simultáneamente, todo lo que voy explicando hasta ahora. Lo principal a hacer es una lista de actividades incompatibles, es decir, es explicarles que la comida, ellas no van a la comida como un fin en sí mismo, es decir, ellas lo que buscan es o relajarse, o desconectar, o no pensar en algo que les preocupa, o ocupar un rato de aburrimiento porque están aburridos y manejan mal el aburrimiento, o, o un placer, porque después de todo el día cansada, es que quiero un momento para mí, necesito un placer. Entonces, es todo esto lo que van buscando. La comida no es el fin en sí mismo, sino que es el medio para llegar a esos fines. Entonces, por eso no es verdad que la comida la necesitas. No, es una idea irracional. No necesitas la comida, necesitas relajarte, necesitas placer, necesitas desconectar, necesitas aliviar tu frustración, etc. Entonces, tenemos que buscar cómo conseguir estos fines con otros medios que no te produzcan consecuencias negativas, como pasa con la comida. Porque la comida funciona, es decir, si hay un atracón, por muy culpables que se sientan después y muy mal y mucho que duele el estómago, estas consecuencias negativas vienen después. Pero si se hace es porque aporta algo y justo aporta eso, en la desconexión, el placer, la relajación, ¿de acuerdo? Entonces, para esta sensación de cómo puede ser que estoy haciendo esto, qué clase de persona soy, esta es la explicación. Lo hace porque funciona. La comida es algo muy accesible, está en cualquier casa, a la vuelta de la esquina, cuando salimos a la calle. Entonces, algo accesible, rápido y muy eficaz para conseguir muchas cosas. Lo que pasa es que luego aparecen muchas consecuencias negativas, este es el problema. Y de ahí, pues tenemos que buscar actividades alternativas. Entonces le decimos, dinos cosas, bueno, ves diciendo cosas que a ti te sirvan para relajarte, que te entretengan, que te ocupen, pero también nosotros los psicólogos tenemos que tener pensadas algunas de ellas por si a ella no se le ocurren. Típicamente, hablar con alguien, llamar por teléfono, por WhatsApp, salir a la calle a dar un paseo. Si es salir a la calle, pues puede ser sin tarjeta y dinero si eso fuera un problema. Ir a una librería, ir a un parque, leer, sacar al perro o jugar con el perro. Hacer actividad física. Hacer algo con el ordenador, preparar algún trabajo, meterse en internet para ver contenidos interesantes, para buscar información, decoración, tutoriales de maquillaje, cada uno lo que le interese. Son listas totalmente personalizadas porque a cada persona le funcionan unas cosas y cada persona tiene unos intereses. Así que estas tareas son de las que suelen salir. También va muy bien las manualidades, es decir, pues pintar, dibujar, hacer mandalas, escribir, coser o ¿qué más? Hacer puzzles. Además, hacer puzzles absorbe mucho la atención y cualquier actividad que absorba mucho la atención es buena. También va bien cualquier cosa que haya que hacer en casa, ordenar, limpiar, planchar, regar las plantas o cuidar las plantas en general. Va muy bien también actividades de autocuidado,
por ejemplo, ponerse crema en la cara, en el cuerpo, depilarse, pintarse la uña, maquillarse, ponerse mascarilla, todo esto también va muy bien. O darse una ducha, un baño, las personas que tengan bañera, es muy eficaz darse un baño porque también el agua caliente relaja y además uno tiene que estar un rato allí dentro de la bañera y yo les animo a que se pongan velas o barritas de incienso para así hacerlo como más agradable. También va muy bien lo que tenga que ver con la música, tanto solo escuchar música, que esto ya transmite emociones positivas, como mejor aún, a la vez cantar y bailar. Yo les digo que este pack va muy bien, que no hace falta que lo hagan bien porque no les va a escuchar nadie y no va para ningún concurso, sino que simplemente para que se sientan bien. Y entonces pues uno va echando fuera activación y emociones negativas. Y pues otra cosa podría ser hacer álbum de fotos, ¿vale? Y bueno, estos son algunos ejemplos. Entonces la idea es que tengan una lista de todas estas actividades para que así, en cuanto empiezan a sentir el impulso, a las primeras sensaciones, ya acudan a la lista porque claro, siempre es más fácil frenar el atracón si uno recurre a la alternativa lo antes posible. Entonces, que en ese momento está la lista hecha y por tanto no tienen que decidir ahora qué hago, qué no hago, sino elegir alguna de las cosas que estén allí escritas, ¿vale? Y puede ser una o pueden ser varias. Si cuando han hecho una ya ha disminuido el impulso, perfecto. Y si aún no, pues hacen otras cuantas, las que hagan falta. Entonces, la idea es que mientras se van ocupando en otras cosas, esas otras actividades están aportando emociones positivas, están distrayendo también y entonces así el impulso va bajando o ya ni siquiera está. Otra técnica de autocontrol es que hagan una lista de consecuencias negativas que tiene el atracón. Porque claro, en ese momento, cuando van a la comida, están pensando, uy, esto qué bueno está, que es que me encanta, están pensando en lo inmediato. Pero entonces en ese momento lo que se tienen que recordar es todo lo que viene después. Por ejemplo, me dolerá el estómago, dormiré mal, me sentiré culpable después, me pondré muy triste, se me quitarán las ganas de hacer lo que tenía pensado, estaré más irritable con mi pareja o con mis padres o con quien sea, trabajaré peor, el día siguiente, mañana, estaré mal, porque suele ocurrir que después de todo, de un atracón, el día siguiente suele ser bastante negativo también. Entonces, vale, enumerar todas las consecuencias negativas que tiene, como estas que os estoy diciendo, es como una manera de decirse a sí misma, porque todo esto vendrá después, ¿vale? Y que en ese momento no se ve. El utilizar aliados quiere decir que todas las personas que puedan ayudar, bienvenidas sean. Entonces, pueden ser un aliado la madre, la pareja, ¿vale? Por ejemplo, pues si en una situación social donde va a haber comida y bebida, que a veces también hay pérdida de control con el alcohol, si hemos decidido en terapia que el postre, en el restaurante de postre se va a pedir fruta y de vino solo se va a tomar una copa, pero a la paciente esto le cuesta trabajo, pues podemos recurrir a su marido como un aliado y decirle, pues mira, sírvele tú el vino y pídele tú el postre, ¿vale? Y entonces así, pues los dos, es más fácil para la paciente poder hacerlo si sabe que cuenta con su pareja. Y con cualquier persona, puede ser una compañera de piso, o un amigo, o la madre, o quien sea. Esto suele ir bastante bien. Para cualquier creencia del tipo yo quiero sola, yo tengo que poder sola, yo no quiero que la gente que quiero se vea afectada por estos problemas, aquí lo que tenemos que animar es que son problemas difíciles de resolver y toda la ayuda buena sea. Es decir, si fuera posible por uno solo hacerlo, lo haríamos solo. Pero si es muy complicado o así vamos a alargarlo mucho más en el tiempo, la idea es cuanto antes estés mejor, mejor para ti. Cuanto antes te recuperes, mejor para ti. Así que si esto, el que haya alguien a tu lado y te eche una mano, esto sirve, pues todo lo que sirva lo tenemos que acoger. Y luego, el demorar,
esto sería en un último caso. Es decir, lo que hay que hacer de todas es intentar evitar el atracón. Pero si en aquel momento la persona lo ve como imposible, porque el impulso es enorme. Si las listas de actividades incompatibles no funcionan, entonces hay un plan B, que digo yo, que es que al menos lo retrasen, es decir, que ya no, aunque se digan, vale, el atracón me lo voy a dar, de acuerdo, pero que lo retrasen en el tiempo lo más que puedan, ¿vale? ¿Qué 5 minutos? 5 minutos, lo que puedan. Entonces la idea es que sí, cada vez que vuelva a darse este caso, lo vayan retrasando más en el tiempo. Entonces llega un momento que según esos tiempos van aumentando, pues el impulso va disminuyendo y que ya no tendrán ganas de darse el atracón, o bien que tendrán que hacer cualquier actividad, pues que se tienen que ir a trabajar o que llega la madre de trabajo y entonces ya no pueden dárselo. Entonces a la larga, pues el demorar también lleva a no tener el atracón. Luego, cuando hacen toda la alimentación bien, es decir, lo que está puesto en la dieta lo hacen bien, y llevan una época sin atracones, entonces hacemos una exposición, hago una exposición gradual a los alimentos temidos. Por ejemplo, si tienen miedo a los frutos secos, porque claro, lo que queremos es recuperar la normalidad de esa casa. Hasta ahora estaba todo quitado de en medio para evitar atracones, pero poco a poco hay que recuperar la normalidad. Entonces le digo que, vale, pues ten un puñadito de frutos secos en casa durante esta semana, que no te puedes comer. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el caso de que se lo comiera, que no se ha podido resistir, se lo come, como es poca cantidad, pues tampoco habrá pasado nada, no será un atracón, ¿vale? Entonces, bueno, si eso pasara, pues tenemos que poner menos frutos secos, pero bueno, la idea es poner tan poco que es casi seguro que no se dará el atracón. Entonces, esto pues también es un ejercicio de demostrarse a sí misma su autocontrol. Luego, a la semana siguiente, pues esa cantidad le iríamos aumentando un poco más, o iríamos añadiendo un trocito de chocolate, es decir, algún otro alimento, y así poco a poco hasta que pudiera en su casa haber de todo. Corregimos la imagen corporal y las sensaciones asociadas. También en los casos de anorexia hay que hacer todo un tratamiento dirigido a corregir su imagen corporal, básicamente con datos objetivos. Datos objetivos como el peso, el índice de masa corporal, la ropa. Pues si la ropa te queda igual, esto quiere decir que está más gorda, como tú me estás diciendo, o qué quiere decir, ¿vale? Y luego las sensaciones asociadas, las pacientes tanto con anorexia o bulimia, al estar hinchada, piensa que se han pasado comiendo y no tiene por qué. Esto siempre hay que valorarlo de una manera objetiva con la cantidad de comida que hayan ingerido. Hay que introducir toda una serie de actividades que tengan que ver con el autocuidado para mejorar su autoestima, porque como su físico y a ellas en general se desprecian tanto, suelen caer en bastante abandono a nivel de físico, pues que hace un montón de tiempo que no van a la peluquería, que no se maquillan cuando antes eran de maquillarse, no se ponen pendientes, collares cuando antes lo hacían, pues que la ropa es grande y no se hace siglos que no van de tienda y siempre se ponen la misma ropa y es oscura cuando lo que les gusta es ropa de color. Vale, entonces, en función de todo lo que hayan eliminado como conductas de autocuidado, pues tenemos que ir reincorporándolas también en parte de las tareas que haya entre sesiones. ¿Vale? Pues esta semana pues te irás de tienda y te comprarás un par de pantalones, por ejemplo, que dices que solo tienes dos y llevas un montón de tiempo con solo dos pantalones, pues bueno, vamos a variar la ropa que te pones, porque si la imagen que tienes de ti misma no mejora, tampoco te estás dando la oportunidad de verte bien. Si siempre vas de la misma manera y con el pelo ahí liado de cualquier manera y nunca te pintas ni te pones nada así un poco especial, tampoco estás ayudando tú a poder verte mejor. Trabajamos también la autoestima, como que lo importante de una persona no es su físico. Entonces aquí pues siempre te dicen, no, porque en nuestra sociedad el físico es muy importante y la gente valora mucho la belleza. Entonces, vale, esto es verdad, tampoco podemos negar
algo que está ahí. No podemos negar que la delgadez es vista como bonita por gran parte de la sociedad y esto es un factor de mantenimiento de todos estos problemas. Y bueno, también aquí conviene suscitar un gran sentido crítico respecto al bombardeo. Esto también depende del país, pero bueno, en muchos países y aquí en España el bombardeo para estar más delgada es continuo sobre la mujer y sobre la idea de que la delgadez, la belleza está en la delgadez, y esto pues hace que muchas mujeres con peso normal tengan una mala relación con su cuerpo, personas que no tienen trastorno de la conducta alimentaria pero que tienen baja autoestima porque se ven gordas cuando no están gordas, porque tienen un peso normal, y luego pues todos los trastornos de la conducta alimentaria como casos graves. Entonces todo este sentido crítico también hay que fomentarlo para no ser víctima de lo que no deja de ser un negocio de la delgadez. Entonces, para fomentar el valor que tiene ella como persona. Y a la familia la incluimos siempre en terapia, siempre que sea posible. La terapia avanza mucho más si podemos contar con la familia. A veces nos cuentan cosas que los pacientes no nos cuentan. Y también nosotros le tenemos que orientar sobre cómo actuar con ella y evitar comentarios culpabilizadores, de sermones, de cómo puedes estar haciendo esto, pero no ves dónde te estás metiendo y lo que me estás haciendo es sufrir. Todos estos discursos hay que eliminarlos, hay que dar comprensión, apoyo, lo que hemos dicho antes de servirle la comida, explicarle en qué consiste el trastorno de su hija. Y bueno, voy a ir diciendo pensamientos típicos que tienen estas pacientes y un poco cómo los abordo. Si subo 1 kilo no para de engordar, esto es falso. O sea, si subo 1 kilo significa que he hecho algo para subir ese kilo. El kilo no viene del aire. Es porque ha habido conductas que me han hecho subir ese kilo. Entonces, para coger otro, hay que hacer otras conductas para coger ese otro y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, esto es como que va a paso. Entonces, solo no parar de engordar si doy todos los pasos que implica no parar de engordar, es decir, no parar de comer. ¿Vale? Para evitar esta idea de como que se deslizan y entonces una vez que dan el primer paso ya van hasta el final. Lo de que los alimentos engordan, ya os he dicho que no. Si no he hecho ejercicio me engordará lo que he comido. También hay una idea errónea de relacionar que para que un alimento no engorde hay que hacer actividad física después, y esto no es verdad. Hay un gasto metabólico basal que es bastante elevado, que es lo que consume nuestro organismo en estado de reposo. Es decir, pues cuando dormimos estamos quemando calorías. Estamos quemando calorías porque nuestros pulmones funcionan, nuestro corazón, nuestro hígado, todo, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que el gasto de nuestros órganos está consumiendo energía, evidentemente, igual que cuando el hecho de tener una temperatura corporal y por tanto estamos liberando calor continuamente, eso también es un gasto de energía. Así que hay un gasto calórico que es tanto por gasto metabólico basal como por actividad física, y hay que comer 5 veces al día independientemente de si se hace ejercicio o no, porque eso lo necesita nuestro cuerpo. Respecto a la idea de me lo merezco o no me lo merezco, que esto también, pues no me merezco comer, o me como esto porque me lo merezco. No. O sea, hay que comer porque hay que estar alimentados y nutridos para poder estar sanos, o porque en un momento dado pues queremos festejar alguna cosa y lo compartimos con alguien. Pero la alimentación no es una cuestión, no nos merecemos ni no merecemos, es que es algo que hay que hacer. O sea, es que tendría que ser pues, como respirar. ¿Me merezco respirar? Es absurda la cuestión, ¿vale? Entonces, lo tenemos que utilizar con ellos para que no lo conecten, ¿vale? Según qué cosas hayan hecho en el día, entonces así merecen o no merecen comer. Este término aquí no ha lugar. Lo de comer por placer es malo porque es signo de debilidad. Esto es falso. Comer por placer es parte del comer. El comer no solo tiene que ver con cubrir unas necesidades nutritivas, sino que tiene que ver con el placer. De hecho, si fuera solo una cuestión de calorías, no habría los problemas que tienen las personas con obesidad para perder peso, o las personas con atracones o con anorexia. Es mucho más. Entonces tenemos que saber relacionarnos adecuadamente con la comida desde la necesidad y desde el placer, que es una parte importante de su función. Cuando dicen no necesito comer todo eso,
vale, pues tú, aquí nos vamos a la dieta, ¿qué dice la dieta? Y entonces eso es lo que nos dice, si necesita comerlo o no, no lo que ella decida que necesita o que no. También hay que corregir que comer espontáneamente es dejadez, falta de control. Aquí hay un valor a introducir importante, que es la libertad. Ellas creen que están controlando, pero al final hay que hacerles ver que la enfermedad las están controlando a ellas, le está haciendo continuamente hacer lo que ella quiere, no coma, te estás pasando, no comen, muévete, ahora tienes que hacer no sé cuánto ejercicio y se mueven. Entonces son unas esclavas de la enfermedad. No es verdad que ellas tengan el poder, lo tiene la enfermedad. La auténtica libertad es que si un día me quiero comer 2 postres, me como 2 postres. Que si me apetece un poco más de pan, que me como un poco más de pan. Y que si hay un día que no me apetece cenar, no ceno. Esa es la libertad. Y entonces esta idea de libertad es lo que hay que buscar, porque desde luego, si algo no son, son libres. Si los demás comen menos que yo, es que yo estoy comiendo demasiado. Los demás pueden comer lo que sea. Este no es nuestro problema, lo que comen o dejen de comer. Para saber si tú estás comiendo demasiado o no, de nuevo nos vamos a la dieta de la nutricionista y así es la manera de saberlo. Pero es que mi amiga no desayunaba o solo desayunó un café con leche y yo porque me tenía que tomar las 2 tostadas. Tu amiga no es nuestro problema, aquí cada persona tiene su hábito y en eso no es nuestra cuestión. Aquí lo que vamos es a que tú te recuperes y que tú comas adecuadamente. El resto del mundo no es objeto de nuestra terapia. Pensarán de mí, pero no era anoréxica, ¿qué hace comiendo tanto? Una persona que tiene anorexia dice, y ahora me estoy comiendo tanto y me dicen, ¿y si me dicen esto qué? Bueno, pues también hay que ayudar a que sean independientes de que vayan a opinar los demás. Primero, cuánto de probable es que los demás vayan a pensar eso. Y segundo, en el caso de que lo piensen, bueno, pues cuánto de importante es. Aquí tenemos que recuperarnos de un problema importante como una anorexia. Y aquí lo que piensen los demás, pues mira, un poco igual. Porque lo que es claro es que la gente que te quiere va a estar ahí incondicionalmente y no va a pensar nada malo de ti. Y si te ve comiendo tanto, se va a alegrar, porque de luego, si han visto cómo era de anoréxica, estarán muy preocupados y ya está. Luego también otra parte importante de la anorexia es la delgadez, que forma parte de la identidad de la persona. Si no soy la delgada, ¿quién soy? Esta es una pregunta tremenda, de gran impacto. Y claro, y es uno de los motivos por los que también les cuesta mucho recuperarse. Porque lo único que la hace especial, según sus propias palabras, lo que me hace especial es que soy delgada. Si dejo de estarlo, soy una más. Y ser una más es visto como algo muy malo. Necesitan ser especiales en algo. Entonces hay que darle otra identidad a esta persona. O sea, fijaros lo complicado que es todo esto. Hay que formar la identidad basada en otras cosas, que no sea la delgadez. La gente no me aceptará si subo de peso con el argumento de lo de la sociedad, que la sociedad quiere a la gente delgada. Entonces, aquí lo importante es que sí, que la delgadez vista como bonita, sí, pero que al final cuando nos relacionamos los unos con los otros, cuando nos tenemos cariño, afecto, nuestras relaciones importantes para nada se basan en el aspecto físico. Uno puede ver a una chica guapa, delgada, estupenda de físico, que si cruza 10 minutos de conversación con ella y ve que no dice más que tonterías, aquí se acabó la relación, ¿vale? Es decir, el físico es algo que deslumbra al principio, pero que al segundo paso, si uno quiere una relación más allá de sobre el aspecto físico, es decir, cualquier relación que sea de un poco de amistad o de pareja, el aspecto físico no importa. Uno quiere alguien con quien compartir cosas, alguien que le aporte, que haya una coincidencia de valores, de opiniones, pero nadie solo por el puro aspecto físico va a tener una relación afectiva importante con ninguna otra persona. Con el día tan malo que llevo no pasa nada si me como un dulce. Aquí yo digo, cada bocado cuenta. Aquí no es ni días buenos, ni días malos. No, hay que evitar los atracones siempre que se pueda. ¿De acuerdo? No depende del día. Y
El no pasa nada si me como uno es un pensamiento que típicamente mantiene los atracones, porque si fuera uno, vale, pero es que nunca es uno, sino que es que esto se lo va a repetir pues, varias veces a la semana. Entonces, no, esto no es una justificación para comer un dulce. Cuando haya que comer un dulce, lo tendremos que decidir en terapia entre ella y yo. Entonces, esto se pacta, se decide en qué momento va a ser, buscando que sea en un entorno agradable y que haya una cantidad concreta de comida, que no sea en la casa, por ejemplo, sino pues que se vaya a una cafetería con la amiga y se tome un pastel. Entonces aquí pues agradable, no da lugar al descontrol porque en la pastelería no se comerá otro, y entonces no lo relacionamos con emociones o como un premio, que todo esto hay que eliminarlo, es relacionar las emociones con el comer o premio o castigo. Mañana ya lo hago bien, tampoco, esto es como no pasa nada si me como un dulce. Nada. Esto no es cuestión ni de mañanas, esto es ya. Porque si no es mañana, no llega nunca. Solo 2 galletas y ya está. Mentira. Nunca son 2 galletas. Si hay un paquete y se compra un paquete diciendo que solo me comeré 2, es falso. Se comerá el paquete. Así que tiene que tener la cantidad que quiera consumir. No más. Lo tengo para mi hijo, que le gusta el dulce y cómo lo voy a dejar sin dulce. Esto en pacientes que son madres. Vale, al final se lo acaban comiendo ellas, además de los hijos. Así que los hijos no necesitan tener los dulces en la casa. No es que los hijos se vayan a ver privados de ellos, sino que se les puede comprar, pues cuando salgan, cuando estén en la calle, pues se les compra a cada uno su dulce y ya está. Y no es necesario tenerlo en casa, que lo más seguro es que se lo vaya a comer ella. Estoy muy cansada, no tengo ganas de cocinar. Bueno, el cocinar es una parte muy importante de nuestras vidas como actividad de autocuidado, así que si volvemos a lo de antes, de que la compra está bien hecha, de que la cocina está bien surtida de todo, vale, pues aunque estés muy cansada, pues te hace algo más fácil. Entonces buscamos ser flexibles, ¿vale? Pues hacer algo más fácil, pero nunca está permitido comer mal, porque hay que cuidarse siempre. Comer sano es muy aburrido. Muchas veces este tipo de pacientes dividen a los alimentos en los alimentos buenos y los alimentos malos. Los alimentos buenos son los considerados saludables, que bueno, que si plancha, cocido, entonces lo de que es típico de dieta. Y los alimentos malos pues son los dulces, las salsas, los fritos. Entonces esta división es incorrecta. Hay que plantear que todos son alimentos y todo lo que son alimentos son buenos. Simplemente hay algunos que hay que consumir más a menudo y otros que menos a menudo. Ya está. Y entonces, en vez de crear esta división pues de lunes a viernes a dieta y los fines de semana, pues entonces me pongo hasta arriba porque ya que llega viernes, ahora quiero diversión, que esto pasa muchas veces en personas con atracones, tenemos que crear algo que no sea tan polarizado. Entonces, pues variar y que las comidas de entre semana sean más ricas, más sabrosas, y entonces así que no haya como tantas ganas de que llegue el viernes para ponerme de todo, y de postre y de, ¿vale? Entonces hay que evitar como estos contrastes tan grandes. Y también hay que enseñar a divertirse de otra manera que no sea comiendo. Esto es lo que he dicho. Si cuando voy a un restaurante no como X, cualquier alimento, no me lo paso bien. Es un rollo. Que eso, no hay que buscar, o sea, hay que buscar que la principal gratificación esté, pues, que en el sitio que sea chulo, la compañía. Esto es lo principal de cuando llega el fin de semana y vamos a un restaurante con alguien. El que no tiene por qué ser aquello con salsa y el cerdo y... No, te pueden poner un pescado a la plancha súper sabroso, que está estupendo, y si no te tomas 3 copas de vino y te tomas una, oye, pues también te lo puedes pasar muy bien con una, ¿vale? Entonces también hay que cambiar un poquito estos esquemas mentales, porque parece que la diversión está como en el pasarse mucho y no tiene por qué ser así, sobre todo si luego además te va a doler el estómago o te va a arrepentir o vas a tener culpa. Aprovecha la oportunidad. Es que estaba en tal sitio que había estos dulces tan buenos que solo lo hacen allí y digo, bueno, pues aprovecha.
Pero claro, al final el aprovecha no se acaba nunca. Es como que cada vez que van a un restaurante, oye, este dulce que es que lo tienen aquí, aprovecha. Entonces, bueno, ya os digo, si fuera solo una vez no pasaría nada, pero todos estos pensamientos es que son repetitivos. Entonces, al final hay tantas oportunidades de cosas buenas que hay por ahí que entonces acaba siendo un abuso. Me siento llena, he comido demasiado, no tiene por qué, habría que revisar la cantidad. Y la cena engorda, como otra de las ideas erróneas respecto a la alimentación. No hay ninguna comida que engorde, no hay ningún alimento que engorde, ni en ninguna hora engorda más que otra. El cuerpo tiene unas necesidades calóricas y lo dividimos en 5 comidas, pues para que así el estómago cada pocas horas tenga alimentos que digerir y así pues que esté más tranquilo, pero luego llega la cena y hay que dormir y está 8 horas el cuerpo quemando calorías sin ingerir nada. Entonces la cena sirve para que el cuerpo tenga de qué tirar durante la noche. Así que bueno, pues no hay ninguna comida que engorde. Y bueno, pues esto ha sido todo, el tiempo que me habían pedido. Entonces, vale, pues ahora entraríamos en el turno de preguntas. Muy bien. Pues muchísimas gracias, María José, por ser tan puntual y pero también, sobre todo, por tantísima información en tan poco tiempo y tan valiosa. Si les parece, aunque ha habido personas que han ido haciendo preguntas por el chat así sueltas, yo preferiría que a partir de este momento las escribáis. Es decir, si queréis buscarlas, copiarlas y pegáis y las volvéis a pegar y así pues podemos seguir un cierto orden, si les parece, ¿de acuerdo? Mientras tanto, si veo alguna pregunta que vea por aquí que ya te Sí. pueda hacer, pues perfecto, ¿no? A ver, por ejemplo, pues no hay ninguna así que pueda decir. Lo dicho, chicas, chicos, aprovechen y pregunten por el chat. Son más comunes, en el 90% de los casos son mujeres y esto es así porque la presión para adelgazar sobre todo va dirigida a las mujeres. Para los hombres la presión es más a estar musculados, por eso se da mucho más en las mujeres. Los dos rasgos de personalidad de la anorexia serían el perfeccionismo y la baja autoestima. Y el cambio de anorexia a bulimia se puede dar porque debido a tanta sujeción, claro, como la anorexia, la persona con anorexia se ha sometido a tanta presión de cosas que le gustan. Entonces, claro, cuando una persona está durante años, esto no lo puedo comer, privándose de alimentos que les gustan, pues llega un momento en que eso se puede transformar en una bulimia, pues porque ya no aguantan más. Y entonces llega un momento en que arrasan y cuando comen algún alimento de los prohibidos, comen más cantidad de la normal precisamente por tanta presión que han ejercido sobre su organismo en el sentido de contenerse. La bulimia tendría más que obsesivo compulsivo, tendría más compulsivo, porque es puramente, eso es como una adicción a la comida. Y no entran en tantas conductas las bulímicas de comparar, de pesarse, esto es más anorexia. Pero la bulímica suele evitar mirarse y no, el peso tampoco es normal que se pesen. Si la madre también lo padece, bueno, pues puede ser aliada de una hermana, el padre, y sobre todo, pues bueno, aquí claro, sería más difícil trabajarlo, pero bueno, habría que ver que tenemos que centrarnos en el problema que tienes tú con tu madre, pues no es la que ha venido a buscar terapia, entonces, pues bueno, tú tienes que centrarte en lo que sabemos que es bueno para ti. También empatizar, porque claro, lo hace mucho más difícil si vemos a la madre que se está comiendo una ensalada pequeña y la paciente tiene un primer plato, un segundo y un postre. Hay que empatizar porque esto lo hace mucho más difícil, pero hay que centrarnos en cuáles son nuestros objetivos, el por qué tú quieres salir de esto y tenemos que hacer nuestras tareas independientemente de tu madre. No, la anorexia, puede haber etapas que se combinen anorexia y bulimia, pero también puede haber los trastornos puros tanto de anorexia como de bulimia. Si un niño sufre anorexia y depresión, yo trataría los dos a la vez, los dos simultáneamente, porque los dos son muy importantes. Si los pacientes no aceptan, se hacen pruebas
de la distorsión de la imagen corporal. Entonces se puede coger, por ejemplo, una cinta en la que le dice, bueno, señálame cuál crees que es el tamaño, el diámetro de tu cintura o de tu muslo. Entonces hacen así, te lo señalan y luego vas tú y las mides, ¿vale? Entonces se ve la diferencia tan grande que hay, muchas veces puede ser hasta el doble la diferencia. Otra cosa que se puede hacer es que en un papel, se pega un papel grande pegado a la pared y le decimos a ella que se dibujen en ese papel cuál sería su silueta. Y luego ellas se ponen allí y le dibujamos su silueta real con otro color. Y entonces ahí también se ve la diferencia entre una y otra. Si la persona vive sola, pues lo tenemos más difícil. Tenemos que centrarnos mucho en que la compra sea adecuada, que no haya alimentos peligrosos en casa, tirar lo que sobre. Es más difícil, pero bueno, hay mucha gente que vive sola, tampoco es tan raro. La adicción al azúcar, a ver, sería como un trastorno de la conducta alimentaria no especificado, no tiene un... Es como una adicción conductual, pero esto no viene recogido en el DSM-5, por ejemplo, pero psicológicamente actúa como una adicción y de hecho, bueno, ya se ha estudiado, ¿no? Que el consumo de azúcar activa el circuito de recompensa del cerebro como pasa con cualquier otra droga. De hecho, hay muchos alimentos que contienen azúcar precisamente para que los consumamos más. Alimentos que nunca habíamos pensado que llevarían azúcar, como embutido o tomate frito, ¿vale? Entonces, o hamburguesas, ¿no? Las hamburguesas de McDonald's llevan azúcar, porque la gente las come tanto, tampoco están tan buenas, llevan azúcar. Claro, para que haya cambios drásticos de peso, tendría que ser una persona con bulimia o con atracones. Claro, como lo que buscamos, el primer objetivo siempre es evitar los atracones, pues esto se hace desde el principio, pues claro, aquí lo que queremos es buscar precisamente también una estabilidad en la condición psicológica de esa persona. Pero claro, cuando preguntamos por su historia, es verdad que esto pues la ha devastado, ¿no? El que te digan que han ido subiendo y bajando un montón de kilos a lo largo de bastantes años, pues claro, esto psicológicamente las tiene muy hundidas. Los tratamientos suelen ser bastante largos. De hecho, bueno, hay muchos psicólogos que los trastornos de la conducta alimentaria se niegan a ver pacientes de este tipo precisamente por la dificultad que hay. Yo tengo compañeros que no querrían verlos, que no los ven directamente. Son tratamientos mucho más largos que otros trastornos psicológicos, como trastornos de ansiedad, fobia. Tratamiento medio de una persona con anorexia, 5 años. 5 o 6 años, imaginaros. Y con muchas resistencias, con muchas recaídas, abandonos de terapia, cuesta mucho la adherencia al tratamiento. Así que sí, son tratamientos largos. En un caso de bulimia, menos, pero dependiendo de la gravedad del caso. De medicamentos, tratamientos médicos específicos. Para la anorexia no hay ninguno que funcione. Entonces, para personas con anorexia, los medicamentos que podrían tomar serían en todo caso para síntomas depresivos o ansiosos, y por tanto ansiolíticos o antidepresivos. Y para personas con bulimia sí que se pueden utilizar en caso de que los atracones sean bastante importantes. Hay antidepresivos que tienen un efecto antiimpulsivo y entonces sí puede funcionar los antidepresivos en esos casos. La autoestima se trata, bueno, pues igual que con otros pacientes que tengan autoestima, apunta cada día cosas que hagas bien, apunta comentarios positivos que te hagan, vamos a ver cosas positivas que tengas de ti, y cosas positivas no significa que eres el mejor en algo, no significa que destacas en eso, no, eso en la línea, cuando decimos el pensamiento todo nada, eso es el 100, pero si decimos que hay algo que está bien en nosotros, no tiene que ser el 100. 100 es el mejor, pero para ser bueno en algo, con el que esté en la zona intermedia ya nos vale. Entonces, claro, hay que cambiar, hay que bajar el listón, porque como lo tienen en el 100, eso hace que nada lo valoren. Tenemos que empezar a reconocer cosas que están a otro nivel como buenas. Y no vale, es que el otro también es así, o ya conozco a gente que es así. ¿Vale? Pues si todos son así, fantástico. También los otros valen. También muchas veces hay que corregir
que en otras personas hay rasgos que sí valoran y los mismos rasgos en ellas mismas no. Entonces, bueno, hay que reflejar que aquí hay una contradicción que hay que resolver. Bueno, el de la anorexia, a ver, afortunadamente de todo el deterioro físico que hay en caso de anorexia, con la realimentación todo vuelve a la normalidad. Entonces puede haber amenorrea, pues el vello, que sale vello corporal, el que se cae el cabello, que los dientes se deterioran en casos de bulimia, que hay problemas digestivos, en los riñones, puede haber problemas en cualquier lugar del cuerpo, pero todos, ya os digo, que se recuperan con la realimentación. El único que es más difícil es la osteoporosis, es decir, el daño que sufren los huesos por la desnutrición o por la falta de la menstruación. Entonces, muchas veces esto ya no se recupera el estado de salud en los huesos. Y eso hace pues que, bueno, que en su futuro pues que puedan tener problemas pues de que tengan una fractura de huesos de manera fácil. Digamos que tienen unos huesos más parecidos a una persona anciana que no a una persona de su edad, y entonces pues esto puede conllevar dolor o fractura, o incluso en una persona que en el momento de la anorexia uno hubiera acabado con su crecimiento por la edad, pues que deje de crecer y se quede siendo una persona más bajita de lo que podría ser. Y bueno, luego si hubiera trastornos digestivos, porque en caso de atraconio o bulimia, pues puede haber trastornos digestivos importantes, pues si esto hubiera ocasionado alguna lesión, pues claro, esto ya puede quedar con esta secuela y tener problemas de acidez o problemas en el estómago, de que no pueda comer determinados alimentos por el daño que se haya hecho, pero esto no es lo normal. La saciedad es el núcleo ventromedial del hipotálamo, el que envía la sensación de saciedad. Yo la PNL no es una terapia, no es un tipo de terapia que a mí me guste. Yo hago terapia cognitivo-conductual, que es la que ha demostrado ser más eficaz en estos casos. Es la que tiene más evidencia científica a su favor, con algunas otras más. Entonces yo siempre me guío por utilizar las técnicas que han demostrado científicamente que funcionan, y de la PNL no me consta que esté demostrado su eficacia a nivel científico. Cuando hay un trastorno de personalidad y que también hay anorexia, aunque normalmente el trastorno límite de personalidad con lo que coincide más es con bulimia, pero claro, aquí pues tendríamos dos trastornos muy graves y bueno, pues mal pronóstico. Pues aquí sería, la recomendación es hartarse de paciencia y asumir que el tratamiento va a ser muy largo y que seguramente va a hacer falta la medicación, al menos para el trastorno de personalidad. Si alguna persona a veces tiene atracones, aunque luego en otras épocas no, o en otras situaciones no, da igual. O sea, tampoco tenemos que ceñirnos. Cuando tenemos los criterios de DSM, nos sirven para saber qué tipo de trastorno tiene una persona, pero tampoco tenemos que acogernos a eso a pie juntillas, en el sentido de que si se da 2 atracones menos de lo que dice de la frecuencia, en el criterio que habla de la frecuencia, entonces ya, vale, pues no podremos decir que es un trastorno por atracón clavado del manual, pero da igual, o sea, somos personas, somos psicólogos que atendemos a personas con problemas. Entonces, aunque no tenga tendría un trastorno de la conducta alimentaria no especificado, porque ese criterio de frecuencia no lo cumpliría exactamente, pero bueno, la terapia la haríamos exactamente igual. Los trastornos alimenticios se superan, sí que se superan, especialmente los casos de trastorno por atracón y de bulimia, que el índice de recuperación está en torno al 70%. Y un 20 y tantos por ciento se cronifican. También habría un pequeño tanto por ciento que se mueren. Los casos de fallecimiento, tanto en anorexia como en bulimia, bueno, en anorexia puede ser tanto por las consecuencias de la desnutrición como por suicidio, y en el caso de bulimia suele ser por suicidio. Y no es como con los alcohólicos, no. O sea, yo de hecho estoy trabajando con una paciente por atracones que ella va a un tipo de grupo de autoayuda en que abordan el tema como que siempre estarás con este problema. Es decir, es similar a como se hace con los alcohólicos. Entonces yo lo estoy trabajando con ella de otra manera, porque allí, por ejemplo,
pues se anima a que no tienen que comer nunca de los alimentos que hayan sido parte de atracones. Yo, como he explicado antes, yo lo que quiero es buscar una vida normal. Y entonces yo con ella pues voy introduciendo alimentos que le preocupan, como la pasta, helado, una hamburguesa. Entonces lo vamos introduciendo cada semana uno. Ella ha llegado a normalizar mucho y no le da ansiedad y está contenta. Entonces no estoy de acuerdo con la filosofía de que era una adicta para siempre, en absoluto. Si hubiera una depresión plenamente establecida, pues sí, la medicación puede ayudar y de hecho ayuda a mucha gente. Si vemos que hay síntomas depresivos, es bueno esperar para ver si con la terapia fuera suficiente para comenzar a mejorar el estado de ánimo, porque muchas veces lo es y no hace falta tomar la medicación. Y el trabajo que se hace con estas pacientes es multidisciplinar, sí, con psicólogos y nutricionistas como tratamiento base y luego psiquiatras, ginecólogos, el de medicina interna, el digestivo. Hay muchos profesionales de la medicina que también tienen que incorporarse a la terapia también. Criterios de ingreso, cuando el peso es muy bajo. Yo, por ejemplo, bueno, tenía una chica hace poco que el peso era muy bajo y que comía poquísimo cada día. Yo le propuse que comiera algo más, llegamos a un pacto que ella no cumplió y a la semana siguiente seguía comiendo poquísimo. Entonces, es una persona que le es imposible, que te dice que no, que es que le es imposible comer más y está comiendo ya muy poco y su peso es muy bajo, por ejemplo, por debajo de un 16 de índice de masa corporal, y sobre todo la actitud también, que vemos que no es colaboradora. Entonces esta habría que ingresar, porque si mantenemos en terapia a este paciente, estamos manteniendo también la posibilidad de que sufra un riesgo vital, como por ejemplo que se muera o que tenga una enfermedad más grave aún. Entonces yo a esta paciente directamente le dije que no la podía tratar con ella. Ella quería, pero bueno, yo había hecho 3 sesiones con ella, yo ya veía cómo iba, no había manera que ella comiera más, y así que yo no puedo asumir compartir con una paciente un riesgo vital. Pues el ejemplo que ponía de antes de la chica que se da atracones, una persona que se da atracones pues varios al día, de unas cantidades de comida muy grandes o con una frecuencia de vómito enorme, un nivel de impulsividad altísimo, y que además no hay apoyo que no hubiera apoyo por parte de la familia, o que aunque lo hubiera no es suficiente para contenerla, cuando hay autolesiones de manera descontrolada, cuando hay también algún trastorno de personalidad o psicopatología añadida como consumo de drogas u otra. La PNL porque no ha demostrado que funcione científicamente para recuperar a estos pacientes. Y por tanto, con la PNL y con cualquier otro tipo de terapia que no haya demostrado su eficacia, pues yo en principio pues no confío. El trastorno por atracón es la pérdida de control con la comida. Entonces, es que la persona no puede decidir, no decide libremente, sino que come en función de lo que hay, sobre todo de determinados alimentos, a pesar de su voluntad. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.